Bueno, pues después de esta inauguración vamos a continuar también con una conferencia inaugural a cargo de, voy a decir, el doctor José Luis Cobos Serrano. Me ha mandado aquí lo que él llama un breve currículum. Bueno, no lo puedo leer entero, entonces voy a intentar yo hacer un resumen de su breve currículum. Es miembro de la Junta Directiva del Consejo Internacional de Enfermeras y vicepresidente tercero del Consejo General de Enfermería de España. Doctor por la Universidad Complutense de Madrid, máster en investigación en cuidados, graduado en enfermería, diplomado en enfermería por la Universidad de Madrid. Como actividad profesional en estos momentos se encuentra en excedencia para poder compatibilizarlo con otras labores. Y bueno, yo ya no voy a seguir contando todas las actividades, ¿o quieres que reseñe alguna, José Luis? Entonces, os voy a dejar con él. Veréis que ha conocido de primera mano cómo ha sido la evolución de la indicación enfermera. Ha estado desde el comienzo, la ha visto desarrollarse, conoce todos los pormenores. Yo creo que esa mirada de cómo se ha ido fraguando la indicación enfermera es importante para saber cómo hemos llegado hasta aquí y un poco también para ver de cara al futuro qué es aquello en lo que nos podemos desarrollar y lo que nos espera como profesionales. Sin más, os dejo con él y espero que disfrutéis de la conferencia. Muchas gracias, Maite. Si no, sentaros por aquí también, que aquí estas sillas se pueden ocupar, que no pasa nada. Estamos en familia. Como decía, gracias, Maite, y como decía la presidenta, gracias por el esfuerzo en la organización, que no es fácil hacerlo. Mirar, tenemos una hora por delante y, como os decía Maite, yo voy a intentar hacer un poco el histórico de dónde venimos y hacia dónde vamos con este tema de la indicación enfermera y demás. Bueno, hablaré un poco de ello, sobre todo para sentar algunas bases y quizás despejar algunas dudas que os habrán surgido a lo largo de estos años que hemos ido trabajando en este tema y, por supuesto, si generan algunas dudas que no quedan solventadas, pues también estoy dispuesto a que tengamos un turno, no sé si estaba previsto o no, pero que podáis preguntar, y si no, yo voy a estar a lo largo de todo el día, me iré esta noche, o sea que tengo tiempo para que luego también alguien que no quiera preguntar en público, pues tomemos un café y podamos charlar un poquito. Así que yo abiertamente a todo lo que necesitéis, sí, con lo que yo voy a contaros ahora, en esta hora aproximadamente, que espero que no os aburráis, pues intente esclarecer. Mirad, cuando hablamos de la prescripción como tal, y digo prescripción como concepto en general, es muy importante que afiancemos una serie de cuestiones básicas para saber de qué hablamos, porque lo primero que, cuando nosotros empezamos con esto hace ya 20 años aproximadamente, que se dice pronto, 20 años, había mucha confusión en esto de prescribir, recetar, y las enfermeras, nosotros en la organización colegial, cuando ponemos en marcha alguna línea estratégica, siempre intentamos pulsar la opinión de la profesión. Y hacemos encuestas o hacemos algún tipo de, bueno, pues eso, encuentro con la profesión para ver qué nos hace llegar sobre este tema. Y la primera impresión, así en grandes rasgos, que nos decían es, bueno, sí, esto para, como decía la presidenta, para sustituir al médico, y ahora, en vez de, volvemos a aquellos tiempos donde estábamos en la consulta con el médico, haciendo las recetas, y en vez de estar con él en la consulta, pues lo hago yo en mi consulta, ¿no? ¿Se trata de esto? No, no es eso. Hay que distinguir entre lo que es el concepto de prescribir y el de recetar. Voy a hacer un breve análisis, ¿no? Cualquier profesional sanitario, cuando se enfrenta a una situación del paciente, un problema, se plantea un objetivo terapéutico, es decir, cómo podemos mejorar la salud del paciente o cómo podemos mantenerla o prevenir que haya una enfermedad, ¿no? Ese es el objetivo terapéutico que solemos plantearnos ante cualquier situación de este tipo. Incluso seleccionamos un tratamiento. Y fijaros que hasta ahora no he nombrado medicamentos, sino hablo de tratamiento. Por lo tanto, puede ser cualquier acción que hagamos para mejorar esa situación que tiene el paciente. Y algo muy importante que normalmente se olvida es el seguimiento. Es decir, ¿esto que hago mejora la situación del paciente o no sirve para nada? Eso a veces se olvida y por eso nos encontramos, ya hablando de medicamentos, a pacientes que están tomando una medicación de hace años. No es que me lo pusieron, no me dijeron cuánto tiempo, pero ¿por qué se sigue tomando el antiinflamatorio? No, me lo dijeron y yo,
porque nadie hace ese seguimiento y esa revisión de tratamiento, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto, insisto, que es para cualquier profesional, ¿no? Esta situación. De base, siempre hay un concepto que nosotros utilizamos, que es el de diagnóstico. Digo nosotros, los profesionales sanitarios. Es decir, que para yo decidir qué tratamiento le tengo que poner a un paciente, tengo que saber qué problema tiene, y eso lo definimos a través del juicio clínico, que es ni más ni menos que establecer un diagnóstico. Aquí ha habido grandes polémicas porque algunos incluso pensaban que solamente un profesional sanitario era el que diagnosticaba, y a veces hemos tenido conflictos y roces, y ya hemos dejado claro que una enfermera hace diagnósticos de enfermería, que es que hay gente que todavía no entiende que hay diagnósticos de enfermería. Claro, eso durante años, incluso los que estáis en la universidad y dando clase, pues era algo como que hemos inculcado a través de la metodología enfermera, intentar hacer los planes de cuidado, yo creo que ahí hemos cometido algunos fallos, y hay que reconocerlo desde el punto de vista profesional, porque los alumnos parece que lo interpretaban como el PAE, ¿no? Y hay que hacer el PAE, que es un trabajo que me han mandado, y ya está. Y no entendíamos que lo que estábamos es transformando la profesión en esa autonomía profesional que adquirimos cuando entramos en la universidad, allá por los años 70 y tantos, en el 78, y que ya no éramos una profesión dependiente de otra, sino que teníamos nuestro propio juicio clínico. Eso es muy importante, la capacidad de discernir qué es lo que necesita mi paciente. En eso soy autónomo y puedo decidir. Pero, como digo, yo incluso, estando en el hospital, ya os han dicho, ¿no? Y ahora mismo es que ya lo intenté, pero era imposible eso de compatibilizar las cosas. Mira, ahora me he encontrado con compañeros militares y dice, coño, pues ayer nos vimos en otra jornada y yo aquí, pues así, es imposible, ¿no? Bueno, a lo que voy, yo tenía la costumbre, trabajé en asistencial en el hospital, 15 años en traumatología, luego estuve también por cuidados intensivos y demás, y luego en puestos de gestión. Pero cuando estaba en la parte asistencial, yo tenía una costumbre, llevaba la nanda, ¿no? Cuando se podía llevar en el pijama, porque era más chiquitito, y lo ponía encima del control. Y cuando pasaban los traumatólogos, diagnóstico, ¿esto qué es, José Luis? Pone ahí diagnóstico de enfermería, así que tú no tienes nada que ver. Bueno, era un poco broma, ¿no? Pero era como un interés, incluso, ya digo, en la universidad, pero no había ninguna regulación. Es decir, ¿dónde estaba regulado el tema del diagnóstico enfermero? Y fijaros, algo tan importante como una directiva europea, sabéis que son normativas que se hacen a nivel europeo, que luego se transponen a los estados que pertenecemos a este club de la Unión Europea. Pues bien, hubo una directiva, había una de cualificaciones que venía de atrás, además fuimos la primera profesión que tuvo una directiva de cualificaciones específica en el año 70 y tantos, 77, y luego se fueron sumando otras profesiones. Y la última modificación se produjo en el año 2013, como aquel que dice antes de ayer, son 10 años. Eso en el recorrido de una profesión es antes de ayer, como digo. Y ya una directiva europea, no lo había en las normas españolas, pero sí en una directiva europea que, fijaros, una de las primeras competencias que se establecen, que tiene que adquirir una enfermera para poder ser enfermera, a nivel europeo es competencia para diagnosticar de forma independiente, fijaros lo que dice, diagnosticar de forma independiente los cuidados de enfermería, por supuesto, nadie está diciendo, y ya lo han dicho en la mesa inaugural, no estamos para diagnosticar ahora una patología, una diabetes, una hipertensión, no. ¿Qué cuidados necesita que en realidad son los problemas, no diagnosticamos las necesidades? Pero incluso va más allá, para tratar a los pacientes, es decir, que nosotros podemos diagnosticar los problemas que tiene el paciente, aplicar nuestros cuidados con el fin de mejorar su situación, ¿no? La teoría que yo os he contado antes, pues aplicada ya en una normativa. Ese es uno de los primeros problemas que teníamos. La primera pregunta que se hacen todos y siempre me dicen, ¿pero por qué nosotros no aparecemos en la ley? Igual que aparecen los médicos, los odontólogos y los podólogos, y a nosotros nos han hecho otra cosa. Pues os voy a explicar el porqué. ¿Por qué se incorporaron los podólogos? Que me parece muy loable. Porque en la LOPS, en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, hay un artículo que dice que el podólogo es el encargado del diagnóstico y tratamiento de las afecciones de los pies. ¿Y a nosotros qué nos pone? Nosotros fuimos, y tuvimos además un pleito,
Y fuimos ante los jueces y dijimos, no, mire usted, es que a nosotros nos pone la dirección, evaluación y prestación de los cuidados. Y es que, mire usted, esto lo que hacemos es un plan de cuidados donde incorporamos el diagnóstico. El juez se volvía loco y decía, vamos a ver, ¿aquí pone diagnóstico? No, pues no pone diagnóstico. Así que usted, todo esto que está explicando a nivel teórico no lo tiene reconocido en la ley. Posteriormente sí hemos tenido una directiva. O sea, fijaros lo importante que es que la normativa, yo sé que a veces aburre esto de leer las leyes y tal, pero por lo menos que lo conozcáis y que sepáis de dónde vienen las cosas y el por qué. Ahora entenderéis a lo mejor eso de por qué están los podólogos y no están los enfermeros al mismo nivel. Pues fue un tema jurídico y tuvimos que buscar otras fórmulas para integrarnos en esa modificación de la ley del medicamento que ahora comentaré. Ya no solamente eso, ya no era yo con la nanda encima del control de enfermería, sino que era una normativa que tenemos del año 2013, muy posterior a todo lo que voy a contar ahora. Tenemos un Real Decreto que establece ¿cuál es el conjunto mínimo de datos que tenemos que incorporar en nuestros informes clínicos? Sabéis que por la Ley de Autonomía del Paciente, año 2002, ya ha llovido también, es obligatorio que la enfermera registre los cuidados de enfermería, haga su informe de enfermería y demás. Y un Real Decreto, después de esa ley, sabéis que se desarrollan en Reales Decretos un poco más específicamente. Se dice que los informes de enfermería tienen que incorporar los diagnósticos. Incluso habla de la NANDA y tal, pero me da igual. Utilizar una terminología, eso ya es otra cuestión más técnica. Pero se está reconociendo, es más, si un juez os llama porque hay un problema con un paciente y tira de la historia y os dice, oiga usted, ¿dónde están los diagnósticos de enfermería? No, mira, es que eso es un rollo que es en la universidad, que tal. No, perdona. Hay una norma que te está obligando a que tú registres los diagnósticos de enfermería. Esto no lo sabe mucha gente, ¿eh? Año 2010. 14 años atrás. Es obligatorio que registremos los diagnósticos de enfermería. Yo sé que, bueno, pues hay gente que no estaba acostumbrada a esto, hay que hacer toda una pedagogía y una actualización de conocimientos, pero es necesario que integremos esta parte porque, insisto, es lo que está reflejando la capacidad que yo tengo como profesional autónomo de enjuiciar la situación clínica que tiene el paciente y establecer de forma denominativa, pues este es el problema que tiene. Y a eso lo llamamos diagnóstico de enfermería. También lo hemos incorporado en la orden de dispensación enfermera, de la que luego hablaremos. Hay un Real Decreto que establece que además en esa orden tiene que figurar el diagnóstico. ¿Cuál va a ser? Pues el de enfermería, está claro. Si ya nos vamos a una situación real, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que el paciente puede tener un problema como una herida, ¿no? Y se diagnostica, esto es una herida. Y luego ya lo podemos llamar, que sí, deterioro de la integridad tisular, cutánea, como queramos. Nombre técnico, pero en definitiva es un diagnóstico. ¿Qué le pasa al paciente? Para eso nosotros nos podemos plantear, por ejemplo, unos cuidados de enfermería. Y decimos, bueno, pues hacemos una limpieza, desinfección. Estamos decidiendo, ¿qué le hago? Insisto, tratamiento que estoy decidiendo yo. Estoy prescribiendo ya algo. El prescribir no solo son los medicamentos, también son cambios posturales, también, todo eso es también prescribir cuidados, ¿eh? Por eso el concepto es mucho más amplio. Cuando alguien decía, no, es que la prescripción solo está reservada a determinados profesionales, bueno, pues a nosotros también, porque nosotros también tenemos la prescripción de cuidados. Y ahora se incorpora también en el ámbito de los tratamientos farmacológicos. Y fijaros, la Agencia del Medicamento diferencia en varios grupos, eso es una cuestión incluso internacional. Tenemos productos sanitarios y puedo utilizar, por ejemplo, un apósito para curar esa herida. Puedo utilizar lo que se denomina un medicamento no sujeto a prescripción médica, como puede ser un paracetamol hasta cierta dosis, o un medicamento sujeto a prescripción médica, como puede ser un anestésico, porque haya que suturarle y demás. El producto sanitario también puede ser esa sutura que necesita el paciente. ¿Esto es lo que hacemos en el día a día o no? De esto es de lo que estamos hablando. ¿Y qué hemos intentado? Dar seguridad jurídica a todas estas cuestiones. De eso se trata. Hemos podido avanzar en algunos ámbitos porque va evolucionando, podemos actualizar algunos tratamientos y por eso hay otras áreas donde también podemos avanzar. Pero no nos confundamos, es decir, la enfermera puede utilizar unos determinados medicamentos y decidir sobre ellos. Y de eso es de lo que vamos a ir hablando. Aquí ya os he introducido una cuestión importante y es que vamos a tener que saber que tenemos productos sanitarios
y dentro de los medicamentos, unos que se llaman sujetos a prescripción médica y otros no sujetos a prescripción médica. A ver, como tradicionalmente que algunos han dicho, con receta y sin receta. Vale, pero técnicamente no es así, ¿eh? ¿Son sujetos a prescripción médica o no? Luego seguiré profundizando en esto. Esto no es un invento nuestro, eso es una cuestión que a nivel internacional nosotros ya veremos aquí la legislación se ha denominado indicación, uso, autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios por parte de los enfermeros. Que me quedo sin aire. Por eso yo utilizo el término prescripción, un poco por economía del lenguaje, para que me entendáis. Cierto es que en la legislación española se habla de indicación, uso y tracatrá, pero para que me entendáis porque a nivel internacional, lo que estoy hablando es de un documento que hemos publicado en el Consejo Internacional de Enfermería para establecer cuál es el marco de la prescripción enfermera, y se llama así, sin ningún tapujo, prescripción enfermera en el ámbito internacional. Tenéis ahí el código QR, que si lo lográis captar, pues podéis descargaros el documento, está en español, es muy chiquitín, se puede leer bien. Os he puesto aquí un cuadro para que veáis que esto es una cosa que está dentro del documento, no se trata ahora de que lo leáis, sino que hay diferentes tipos a nivel internacional de lo que se considera prescripción. Desde la mera administración, que no tiene prácticamente responsabilidad en cuanto a la decisión qué medicamento le estoy poniendo, que es lo que tradicionalmente como profesión hemos hecho a lo largo de la historia, ¿no? Alguien pautaba una medicación y nosotros la administrábamos. Pero luego se han ido adquiriendo competencias cada vez más independientes. En algún caso tomaba yo la decisión o utilizaba un protocolo o hacía seguimientos de tratamiento, modificaba. Incluso yo, cuando defendía este tema de la prescripción, decía, la no prescripción es prescripción. Algunos dirán, José Luis ha vuelto loco. Vamos a ver. No es cierto que una enfermera, por ejemplo, llega a vuestra consulta a un paciente que es hipertenso y está tomando un antihipertensivo. Y dice, pues hoy estoy así como un poco mareado. Pues siéntese, venga, que le voy a tomar la tensión. Y le tomamos la tensión y está con 8,4 de tensión, 80-40. ¿Se ha tomado la pastilla? No, pues no se la tome. ¿No? Eso no es el día a día que hacemos. Estás tomando una decisión, si la tiene pautada, ¿por qué no se la va a tomar? Tú estás para administrar, ¿no? Pues no, porque tienes un juicio clínico que rápidamente ha llegado a una conclusión. Como se toma la pastilla, vamos, se va por los suelos, esa tensión. Entonces, el decidir, no digo suspender, sino momentáneamente no administrar esa medicación o que no se la tome, no hace falta que tú se la administres, ya estás tomando una decisión sobre el medicamento. Todo esto encaja dentro del concepto de prescripción, ¿vale? Entonces, dicho esto, si estamos de acuerdo en esto, entenderemos todo por lo que hemos trabajado y hasta dónde hemos llegado. Porque si no, estaríamos confundiendo. Aquellas personas que decían, no, es que yo, total, para recetar medicamentos, te estás confundiendo, no estamos hablando de eso. Es que tú en tu día a día estás continuamente tomando decisiones sobre el ámbito de la prescripción, como habéis visto, ¿eh? Ejemplos tendréis seguramente incluso más que yo. Entonces, ¿cuál ha sido el desarrollo aquí en España de este tema? Mirad, existía una ley del medicamento, tiene un nombre un poco más largo, luego de garantía y uso racional de los medicamentos. Pero bueno, para entendernos, la ley del medicamento del año 90. En el año 90, pues ya había cierta preocupación después, mejor dicho, 10 años después, por los años 2000 y demás, pues ya empezaba Internet, ya empezaba una preocupación con la falsificación de medicamentos, sobre la venta por Internet, bueno, otras cuestiones que tenían que ver más, y aquí supongo que habrá algún compañero farmacéutico, sabe que había necesidad de cambiar y modificar esa ley del medicamento. Y empezaron una serie de debates. Y curiosamente, en la hoja de ruta de la profesión no estaba a hablar de la prescripción. Sí que había países que ya habían empezado este tema, pero aquí en España os tengo que asegurar que desde la organización colegial, ningún colegio se había planteado nada el tema de la prescripción ni nada, sino que fueron desde el ámbito político algunas consejeras, como no sé si algunos recordaréis, a Marina Geli en Cataluña, que dijo estas declaraciones, estos son textuales, están entrecomilladas, que, hombre, ya que estábamos con el tema de la ley del medicamento, ¿por qué no aprovechar para incorporar a las enfermeras en esta nueva competencia sobre la prescripción de medicamentos?
También estaba entonces María Jesús Montero en Andalucía, actual vicepresidenta del Gobierno de España, pues estaba como consejera de Salud y también hacía declaraciones sobre este tema. No fue la profesión la que empezó, fue incluso la parte política. Digo, para también dejar claro que no fuimos nosotros los que estábamos de primeras ahí insistiendo. Pero, curiosamente, cuando estaba en debate, insisto, esta ley y ya se aprobó en el año 2006, la ministra de aquel entonces, Elena Salgado, hizo unas declaraciones un tanto cuestionables, diría yo, sin entrar en más detalles, porque decía que, hombre, esto de que entraran otros profesionales a prescribir, pues ya había muchos efectos secundarios en las urgencias, ya había muchos problemas, que no éramos nosotros los que estábamos prescribiendo, digo yo, o sea, que sería por otros, porque echarnos a nosotros la culpa, pues era un poco raro. El caso es que, bueno, la decisión fue que en esta ley no se iba a incorporar esta competencia por parte de las enfermeras. Y así se produjo una modificación en el año 2006, donde en la del 90 no se decía nada, pero es que la del 2006 ahora sí era taxativa. Y ahora sí decía, fijaros lo que dice, decía en aquel entonces. Hablando de la prescripción, los únicos profesionales con la facultad para ordenar la prescripción de medicamentos y productos sanitarios eran los odontólogos y los médicos. Que bueno, era curioso lo de los odontólogos, pero bueno, anteriormente sabéis que eran médicos, especialistas, tal, y luego ya se separaron, igual que nos pasó a nosotros con podología y fisio, que eran especialidades, y luego pues esto igual. Por eso era que, pues si no, si es lo de los dientes. Bueno, pues por ese motivo, para que entendamos todos el histórico. Yo no me cansé de ir por toda España diciendo, compañeros y compañeras, que a partir de hoy, 2006, no podéis tomar decisiones ni siquiera en los apósitos para las heridas, de lo que hemos hablado antes, que eso es un producto sanitario. Y aquí dice que el único que puede ordenar la prescripción de esto, y la prescripción no es hacer la receta, como hemos visto, sino tomar la decisión, para los productos sanitarios es el médico y el odontólogo. Así que, ¿qué hacemos? O vamos al médico, dime qué le pongo. Claro, hombre, no es para ponerse así. ¿Cómo que no es para ponerse así? Lo dice una ley. Que es que si no, esto es intrusismo profesional. Esto me llevan a la cárcel. Ya no es solamente responsabilidad civil, sino penal. O sea, lo que se ha optado es por coartar nuestra capacidad y competencia profesional hasta unos límites que es que no os habéis enterado. Que es que no puedo tomar decisiones ni siquiera un apósito para curar una herida. Algunos me tachaban de eso, exagerado. No, exagerado. Eso es lo que decía la ley. Bueno, como comprenderéis, un revuelo, porque esto era, vamos, es que no lo podía sostener el sistema sanitario. Incluso en el ámbito militar, ahora que está aquí el compañero, pues tuvimos reacciones también. Claro, ellos estaban en situaciones incluso de aislamiento solos y escribieron al Inspector General de Sanidad diciendo, oiga, ¿que yo qué hago aquí? Porque si tengo que decírselo a un médico y no tengo médico, pues ¿qué hago? Incluso en algunos casos tuvieron que llevar un buque de la Armada a puerto porque no podía tomar decisiones en un accidente que había tenido un soldado. Y bueno, pues, quiero decir que hubo situaciones muy complejas y bueno, causó mucho revuelo, tuvimos que reunirnos mucho con los grupos parlamentarios. Yo me he reunido, tengo que decir que con casi todos, con algunos de los ministros que aparecen en la pantalla, que han estado poco tiempo, no dio ni tiempo. En algunos hubo que, claro, daros cuenta, nuevo ministro, y encima, si no era del ramo sanitario, había que explicarle de cero, otra vez, vuelta otra vez. Pues el recorrido no ha sido nada fácil. Hoy tenemos ya una ministra que es médico, que por lo menos ya nos hemos reunido con ella, ahora a finales de enero, y bueno, este tema se lo sabe, y por lo menos es más fácil explicar las cosas. Y bueno, vamos a darle un voto de confianza, a ver que lleva poco tiempo. Han pasado ya 100 días, que eso es lo que dicen de rigor. Así que, y yo ya me estoy poniendo un poco nervioso diciendo que bien, las palabras están bien, pero ahora hay que hacer cosas. Bueno, no quiero entrar en temas más políticos. Eso es un antecedente. ¿Qué pasó a partir de esa ley del 2006? Que tuvimos que hacer mucha presión y conseguimos 3 años después, que no es poco, aunque nosotros siempre queríamos, ¿no? Venga ya. Bueno, pues 3 años tardamos en que se modificara la ley para
que incorporáramos esa capacidad. Habíamos pasado de una situación de ilegalidad y queríamos revertirla para hacer legal lo que estábamos diciendo, dar cobertura legal a todas esas cuestiones del día a día. Y así salió una modificación en el año 2009, en diciembre, se aprobó, creo que fue el día de la lotería y se publicó el 31 de diciembre. Es cierto que luego ha habido otras publicaciones y por eso veréis la referencia ahora mismo legal es del año 2015, porque hubo luego después muchas modificaciones y se hizo un Real Decreto Ley, que bueno, es una terminología jurídica, pero al final hubo que hacer un compendio de todas esas modificaciones y se sacó un Real Decreto Ley en el año 2015. Por eso es la referencia. Solo había un pequeño matiz que se incorporó en ese respecto del 2015. En definitiva, tenemos una ley. La ley sabéis que es el mayor rango, que es el que otorga competencias. No se puede otorgar competencias ni en una orden ministerial, ni en una orden, ni en un decreto ni siquiera de la consejería, sino que tiene que ser una ley, y en este caso estatal. Y aquí ya se decía que tienen la facultad de recetar medicamentos sujetos a prescripción médica, fijaros, que ahora ya lo ha limitado a medicamentos sujetos a prescripción médica, ya no hablaba de todos los medicamentos y todos los productos sanitarios, al médico, odontólogo y podólogo. Ya os he contado la historia de los podólogos, por qué era. Y ahora se dice, sin perjuicio del anterior, ahora también incorporamos a los enfermeros para que de forma autónoma, es decir, que pueda tomar sus propias decisiones, juicio clínico, todo lo que he explicado antes, para indicar, usar y autorizar la dispensación, en definitiva, prescribir, para entendernos, los medicamentos no sujetos a prescripción médica y los productos sanitarios. Entonces, ahora ya quedaba claro que yo ya tenía capacidad, sin que tuviera que depender de otro profesional, para tomar las decisiones con los medicamentos no sujetos a prescripción médica y productos sanitarios. ¿Eso queda claro? Bien. Siguiente paso. ¿Qué pasa con los medicamentos sujetos a prescripción médica? Pues la ley dice, bueno, pues se harán unos protocolos o guías que serán de elaboración conjunta para incorporar qué medicamentos, determinados medicamentos sujetos a prescripción médica. Esa ley luego tiene que tener un desarrollo normativo, que es un Real Decreto, vuelvo a insistir, donde ya se especificará cómo se hace eso, pero la ley ya lo preveía. Incluso había una condición más, que esto todo formó parte de la negociación que tuvimos que hacer también con el equipo del Consejo de Médicos para poder integrarlo en la ley, y era la necesidad de acreditarnos. No estábamos muy de acuerdo al principio, pero dijimos, bueno, es cierto que también en otros países se forman a nivel de posgrado, una vez que terminan enfermería, y que adquieren unos conocimientos específicos en esto. Nosotros aquí os tengo que contar también, fijaros, por aquella época, ¿no? 2009 he dicho que era la modificación. En el año 2008 se incorporó la modificación de los estudios de grado. Se hizo la orden CIN famosa, donde se pone en el plan de estudios, según bueno, pues todo aquel movimiento de Bolonia a nivel europeo, para que fuéramos una titulación de 4 años de grado. Incorporamos, porque ahí participamos también activamente nosotros, y incorporamos las competencias de indicación, uso, el manejo de los medicamentos, y todo eso lo incorporamos ahí. Ministerio de Universidades incluso consultó con Sanidad y estaban de acuerdo. Entonces, fijaros que esa previsión, yo creo que nos salió bien. En el año 2008 lo incorporamos para que en el grado de enfermería ya estuvieran las competencias en prescripción y con el ámbito del medicamento. Es más, tenemos los mismos créditos de formación que otras disciplinas. Ni que decir tiene con los podólogos, que incluso tenemos mucho más en muchas facultades. Sabéis que por autonomía de las universidades no tienen todas las mismas asignaturas y créditos, pero y en muchas facultades compartimos los mismos créditos que los médicos. Sí, los mismos créditos que los médicos. Está en un estudio, si queréis, no me lo estoy inventando, está publicado, que la formación que tenemos y que hemos tenido también a lo largo de los años en farmacología es muy alta en enfermería, es de las mejores que hay también a nivel europeo, tengo que decirlo. Bueno, el caso es que necesitábamos acreditarnos. Bueno, pues pasábamos ese proceso. Esto esquematiza lo que es, en síntesis, lo que podemos hacer. La ley decía que podemos prescribir de forma autónoma, insisto, esto a base de repetir, yo creo que se os va a quedar hoy. Forma autónoma, medicamento no sujeto a prescripción médica y producto sanitario. Y de forma colaborativa,
determinados medicamentos sujetos a prescripción médica, habrá que hacer protocolos. Y luego ya se establecerá cómo se hacen esos protocolos, los tiene que validar el Ministerio, bueno, el trámite administrativo y un poco de sustento jurídico. Y que las enfermeras tienen que estar acreditadas, ¿vale? Hasta aquí queda claro esto. Bueno, pues mientras tanto también se trabajó en otras normas, que es el Real Decreto de Receta Médica y Órdenes de Dispensación, que os he contado antes. Era curioso porque daros cuenta que la ley se modifica en el año 2009. Este Real Decreto se saca en el 2010. Un Real Decreto no se saca de la noche a la mañana. Bueno, algunos sí, pero vale. Pero normalmente se tarda en su tramitación. Este Real Decreto ya prácticamente estaba escrito cuando estábamos con la modificación de la ley, pero estaba escrito en términos de la receta médica electrónica, una serie de cosas importantes que había a nivel del manejo del medicamento y de la receta. Claro, cuando llegamos nosotros ya con la modificación de la ley, decían, bueno, ¿y ahora cómo incorporamos la orden de dispensación? Nada, esto lo solucionamos fácilmente. Se pone una disposición adicional en el Real Decreto que, fijaros lo que dice. La orden de dispensación enfermera, a nivel con carácter general y las particularidades que le son de aplicación, le será de aplicación lo mismo que hemos dicho para la receta médica. Es decir, que lo mismo que se ha dicho para la receta médica lo es para la orden de dispensación enfermera. Lo único que lo hemos llamado orden de dispensación, bueno, pues fue otra de las concesiones que tuvimos que hacer porque se empeñaron en que no se podía llamar receta. Que ya me diréis a ver cuántos pacientes van a la consulta luego y os dicen, por favor, ¿me hace una orden de dispensación? Pero bueno, así es como está la norma, ¿eh? Pero fijaros, esto os voy a poner ahora, esto es la receta médica, con la estructura que tiene, que todos conocida, y esta es la orden de dispensación enfermera. La he movido un poco, ¿eh? ¿Veis lo de los periódicos, esto de las diferencias y tal? Buscarlas. Hay 2 o 3, ¿eh? En una pone prescriptor, como vemos, y en otro pone enfermero. En uno pone indicación y en otro pone prescripción. Ya está, no hay más. Pequeños detalles que, bueno, pero tenemos una orden de dispensación enfermera y una receta médica. Perfecto, pues ya está regulado en una normativa a través de un Real Decreto. El modelo está publicado y todos nos tenemos que acoger a ello. Pública y privada. Luego hablaré de esto, de lo que es público y lo que es privada. Bien, como he dicho, nos faltaba todavía una pata. ¿Cómo hacemos todo ese tema de protocolo, las guías y todo eso, ¿no? Lo otro ya estaba claro, pero nos faltaba esto. Entonces, hubo que hacer un trámite. Fijaros, se sacó la ley en diciembre del 2009, he dicho. En febrero del 2010, 5 de febrero, tenía el Gobierno encima de la mesa del Ministerio una propuesta por parte del Consejo General de Enfermería de cómo tenía que ser ese Real Decreto. A veces somos rápidos. Algunos piensan que no, pero nosotros cuando nos ponemos, nos ponemos. Y le dijimos, ya está, ahí tienes una propuesta. Bueno, tuvimos que pasar 2 trámites de audiencia, pasaron 2 legislaturas. Claro, como lo había hecho una propuesta a un gobierno, cambió el gobierno y vino otro y dijo, esto no me vale, tengo que empezar de cero. Yo lo tengo ahí en el ordenador, en la mochila. 100, si te estorba, quítala, ¿no? Es que la tiene ahí la pobre en mi mochila. 100 versiones del Real Decreto, para arriba, para abajo. Pues así hasta el año 2015, 5 años tramitando con todos los trámites que 5. Hasta que en el año 2015 se saca un decreto, que no voy a entrar en detalles, pero yo además me cabré mucho aquel día con el secretario, ahora es secretario de Estado, antes era secretario general de Sanidad, porque me acuerdo perfectamente, un viernes, antes sabéis que los consejos de ministros eran los viernes, pues a las 3 de la tarde, además me acuerdo que estaba entrando en casa y me llama, me dice, no, mira, José Luis, es que hoy que teníamos previsto lo de aprobar esto, hemos hecho una pequeña modificación por mayor seguridad. Digo, ya está. Digo, ¿no lo habéis liado? Digo, vale. Digo, no me cuenten más. Y le colgué el teléfono. Y efectivamente salió, con perdón, una aberración de texto que aquello no lo entendía nadie. Bueno, es más, nosotros lo entendíamos perfectamente. Que ni siquiera lo he traído para que lo veáis, porque hemos querido pasar historia. Pero poco más que quedábamos nuevamente para administrar medicamentos, porque el médico era el que decidía cuál era la situación, el protocolo que teníamos que hacer, y además él tenía que hacer el seguimiento de ese tratamiento. Y dijimos, ¿ah, sí? Pues muy bien. Y pusimos un ejemplo. Vacunas. ¿Es un medicamento sujeto a prescripción médica?
Sí, vale. Señor, ¿usted se quiere poner la vacuna? Vaya al médico. Cuando me traiga aquí que yo le pongo la vacuna. Y ahora se espera que le va a ver el médico para ver si hay alguna reacción. Claro, cuando se lo decíamos a los médicos, hombre, no os pongáis así, tampoco es para poner... ¿Cómo que no? Nuevamente, esto es lo que dice la norma. O sea, no sé quién lo habrá escrito, pero es que esto es lo que pone. O sea, es que a veces parecemos también... O sea, hay que ser consecuente con lo que pone. Montamos el revuelo, tal, y claro, se montó otra vez el pollo, hasta que en 2018, pues conseguimos sacar el Real Decreto. Ahora sí, ahora dijimos, por escrito, de todo se aprende. Así que, junto con los médicos y la ministra en aquel entonces, estaba Montserrat, en aquel entonces de ministra, pues se firmó un acuerdo y ahora ya sí, por escrito, anexamos cuál era el texto que tenía que salir publicado, para que no volviera a pasar. Entre medias, también tengo que decir una cosa, que es que, he dicho antes, se necesita la acreditación. En la ley y todo lo que estaba previsto era el ministerio el que tenía que acreditar. De hecho, empezamos así las acreditaciones. Yo me acredité en su momento por el ministerio, aportamos la documentación y tengo el certificado del ministerio. Hubo comunidades autónomas que por este prurito, no voy a entrar tampoco en detalles de estos políticos, pero es cierto que algunas comunidades autónomas pues dicen, no, es que esto tiene que ser nuestro y demás, que nosotros dijimos, hombre, mejor una sola acreditación para toda España, que no. No. Están transferidas las competencias, no sé qué. Bueno. El caso es que llegó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dio la razón a las comunidades autónomas y dijo no, que sean las comunidades autónomas las que acrediten. ¿Qué significó? Que ahora cada comunidad autónoma tenía que sacar una norma de cómo acreditar a las enfermeras. Por eso es todo el lío de que aquí se sacó una norma en Aragón, igual que se sacó en cada uno de ellos, para definir cómo se tenían que acreditar las enfermeras. Y además dijo el Tribunal Constitucional, que se acreditaba con un año de experiencia profesional de forma automática. Bien o mal, no voy a entrar en detalle, un año de experiencia profesional, y el que no tuviera el año podía hacer un curso que se lo tenía que proveer la Administración de forma gratuita para adquirir esa competencia. Bueno, sabéis que en algunos sitios, como es el caso aquí, pues se ha llegado a acuerdos con los colegios profesionales de enfermería y para hacer el curso aquellos que terminan, porque, a ver, normalmente en 2 años prácticamente toda la profesión tiene un año de experiencia. Bueno, 98%, ¿vale? Prácticamente todo el mundo podía entrar dentro de este ámbito de la acreditación de oficio, la hacía la pública, porque tenía en su base de datos quiénes son los que están trabajando, qué experiencia profesional tienen, y automáticamente, por eso no habéis tenido que hacer ningún trámite, los que trabajáis en la pública, automáticamente os han mirado el tiempo que lleváis trabajando y lo sacan en una lista en el BOA. Pues en el ámbito privado lo que había que hacer era aportar esa documentación, porque la Administración no lo tiene, entonces con los servicios prestados, con un certificado y demás, y eso en algunos sitios, como es también aquí, pues el colegio ha participado y ha recopilado esa información y luego se la da a la Administración. Y la última publicación, si no me equivoco, ha sido en enero del 24, el listado que tenéis de ese listado de los que lo han pedido así. Bueno, el caso es que quedó regulado así, de tal forma que si alguien lo quiere, pues ahí tenéis todas las normas de cada comunidad autónoma, que vuelta otra vez lo mismo, desde el 2018, pues hasta el 2022 no se ha acabado con que todas las comunidades autónomas, otros 4 años, si éramos pocos, pues ahí está. Pues 4 años para que todas las comunidades autónomas tuvieran sus normas de acreditar a las enfermeras. ¿Cómo quedó ese artículo en ese Real Decreto? Sabéis, he dicho antes, 954 de 2015, se modifica en el 2008. Pues que las enfermeras, hay un artículo concreto que dice que podrán indicar y usar y autorizar la dispensación de los sujetos a prescripción médica a través de protocolos. ¿Cómo se hacen esos protocolos? ¿Y qué es lo que tienen que contener? Pues también está en el Real Decreto y se dice que, primero, la enfermera tiene que ser titular de la acreditación. Bueno, pues ya lo tenemos, porque ya todo el mundo, quedarán pocas enfermeras, todo el mundo está acreditado. Que los protocolos y las guías tienen que contener necesariamente aquellos supuestos en los que se precisa la validación médica previa para la indicación enfermera. Y cuáles son los medicamentos, os he puesto textualmente, pero básicamente lo que dice es qué medicamentos y en qué situaciones la enfermera los puede indicar, ¿vale? Eso es lo que tiene que decir esa guía general, que es lo que vamos a hacer.
Y hay una consideración, claro, dimos tanta caña con el tema de las vacunas, que dijeron, bueno, vamos a considerar las vacunas de forma especial. Y es que todas aquellas vacunas que están dentro de los calendarios vacunales, que son, pone calendario vacunal o aquellas tributarias de campaña de salud. ¿Qué se traduce esto? Pues, por ejemplo, el calendario del niño sano, la campaña de la gripe, cuando hemos hecho la vacunación en el COVID. Todo eso se entiende como campaña o determinadas, incluso en algunos ámbitos, pues son, por ejemplo, las internacionales, ¿no? Si hay que ir a otros países y ya está establecido qué vacunas son las que hay que poner, bueno, pues todas. ¿Cuáles son las que no entrarían? Pues sabéis que aquí depende de la comunidad autónoma, pues se subvencionan unas, bueno, más que se subvencionan, pues que están dentro de la financiación. Algunas vacunas y otras no. Algunas son susceptibles de campañas en una comunidad autónoma y en otra no. Pues depende de la comunidad autónoma si está metido pues, el papiloma humano, es decir, cualquier campaña que haya, eso automáticamente ya está. Y si no, pues alguien podría decir, bueno, estas que se ponen para las alergias y demás, eso no son campañas, son más específicas, eso sí que requieren de pues, una prescripción previa del médico, el diagnóstico del médico y todo este tipo de cosas, ¿vale? ¿Cómo se hacen esos protocolos? Bueno, pues tenemos una comisión, se ha creado una comisión en el Ministerio, desde el principio que se aprobó ese Real Decreto, el 18, un poquito después empezó a funcionar, en la cual participa el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas, las mutualidades, el Ministerio de Defensa, los consejos generales de enfermería y de médicos, el apuntador, bueno, pues al final un equipo que no solamente nosotros como representantes institucionales, sino que a nivel técnico tengo que decir que contamos incluso con farmacéuticos, es decir, interviene más gente, no se hacen unos protocolos solamente con el equipo de representación institucional, sino que hay equipos técnicos que lo apoyan. Y eso pasa a la Comisión Permanente de Farmacia y se aprueban dentro de la Comisión Permanente de Farmacia, que es un órgano que tiene el Ministerio, donde están todas las comunidades autónomas y que luego bueno, pasa también por el Ministerio y se publica en el BOE. Y actualmente las guías que están publicadas en el BOE son estas que veis ahí. Se empezó con heridas en el año 20, se publicó solamente una en el año 2020, y luego hipertensión, diabetes, quemaduras, estomaterapia, anticoagulación y fiebre, que ha sido la última que se ha publicado a primeros de este año. Tengo que decir que ya próximamente se van a publicar 2 más. Uno es referido a anestésicos locales y otro a deshabituación tabáquica. Estamos trabajando en otro, lo habréis visto también en prensa, de salud sexual y reproductiva. Bueno, no acaba, quiero decir que esto sigue, estamos trabajando más, nos gustaría que fuera mucho más rápido. De hecho, el compromiso del Ministerio, del Gobierno, es que se saquen 5 al año, pero no vamos al ritmo que nos gustaría. Este es, por ejemplo, el ejemplo de qué contempla una guía de estas. Llamamos guías para diferenciarlo y así a lo mejor nos enteramos mejor. Una guía a nivel estatal, que es publicada en el BOE, y que luego las comunidades autónomas tienen que hacer sus protocolos específicos, ¿vale? Para entendernos. Es decir, que no es solo esta, porque ya he dicho, la idiosincrasia de cada comunidad autónoma, de cada centro, es diferente, y nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, en el ámbito de las heridas, se establece cuál es la población diana a la que va dirigido y luego qué listado de medicamentos. ¿Cómo se listan los medicamentos? Pues no vamos por nombres comerciales, aparte que hoy pueden estar vigentes, mañana cambia, esto no puede, es una publicación en el BOE que no se puede estar actualizando cada 2 por 3. Hemos dicho que la actualizaremos cada 5 años, porque si no, pues ya veremos. Y se hace por grupos de medicamentos. La clasificación que utilizamos es la clasificación ATC. Supongo que algunos ya habréis manejado esta clasificación. ATC se llama por anatómica, terapéutica y química, en inglés. Por eso es esas siglas y que se utiliza a nivel internacional. Es decir, es una clasificación que no es de España, sino que es internacional. Son grupos, además lo podríamos ver luego, son unos niveles de agrupación. Esto, ¿os acordáis en biología cuando veíamos el árbol biológico y todo esto, que era como un árbol? Pues esto va igual. Grandes grupos que van por letras, luego aparece un segundo nivel, un subgrupo,
que puede ser una combinación de letras, números, así hasta 5 niveles diferentes. Es decir, desde la clasificación anatómica va por aparatos, aparato circulatorio, respiratorio, y luego el terapéutico, para qué se utilizan, qué tipo de efecto hace y qué es lo que, para qué está indicado. Pues está indicado para la diabetes si es un antidiabético oral o insulinas, y luego el principio activo, son 5 niveles. Bueno, lo he contado muy rápido, pero para que me entendáis que es una clasificación que agrupa a determinados medicamentos. Y eso es lo que se publica en la guía. Y luego, una comunidad autónoma, he sacado, perdonadme, no he sacado los de Aragón, porque no los tenía a mano. Esta mañana mismo preguntaba y me han dicho, es que justo ayer se actualizó, me acaban de decir las presidentas, dice, se ha actualizado hace nada y tenemos ya 3 publicados, que es lo que ha comentado la presidenta Teresa, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo, que es el de la Comunidad de Madrid, y aparecen ahí pues todas las especificaciones ya en concreto de cómo se aplica esa guía a través del protocolo en la comunidad autónoma, ¿vale? Eso es lo que vais a ver cuando veáis la de aquí, ¿vale? Tanto en el ámbito público como privado, insisto. Es decir, en las guías generales lo que se dice es, esto es una guía general, y luego en el público será el Servicio Regional de Salud correspondiente, en el ámbito privado, los que estáis en el privado, es el centro el que tiene que hacer su propio protocolo, o el que trabaje en una consulta privada. Hombre, se pide que estos protocolos sean consensuados de forma multidisciplinar, porque normalmente siempre estamos en equipo, raramente hay una consulta. De hecho, cuando uno abre una consulta de enfermería, también está vinculado a algún médico, en la mayoría de los casos, estoy hablando de carácter general. Por lo tanto, también para el ámbito privado. En el ámbito público, las órdenes de dispensación, pues sabéis que la mayoría son electrónicas y entonces están adaptando los sistemas, lo que se ha comentado esta mañana, ¿no? Se está en ello, a lo mejor no está al 100%, pero bueno, ya son cuestiones administrativas de que se dé autorización para entrar en el sistema, pero se hace esa orden de dispensación y automáticamente llega a la farmacia y el paciente lo retira, igual que retira cuando se lo prescribe un médico. Y si está financiado, y si no está financiado, pues es exactamente la misma consideración. Que alguien preguntó, entonces, ¿los medicamentos que nosotros prescribimos o indicamos también están financiados? Exactamente igual, o sea, no hay, además esto, la ley no dice nada, y si alguien detecta algo de eso, pues es para decirlo, para decir, es que en ningún sitio se ha dicho que lo que prescriba, que lo que indique la enfermera no va a estar financiado, sí o no. Y lo que estamos haciendo es, para el ámbito privado, la orden de dispensación enfermera, según dice ese Real Decreto que os he comentado antes, del año 2010, la gestión de toda la orden de dispensación la tiene que hacer el Consejo General correspondiente, en nuestro caso el Consejo General de Enfermería, que en coordinación con toda la organización colegial, esto ya en su momento lo aprobamos en una asamblea de todos los presidentes, pues vamos a poner en marcha la receta, la orden de dispensación enfermera privada, y en estos momentos estamos en un piloto que aquí en Aragón es Huesca, el colegio que lo está desarrollando, el piloto. Empezamos con 3 inicialmente, Álava, Huesca y Orense, y ahora a primeros de año se han incorporado Tenerife, Jaén y Alicante. O Alicante estaba al principio, ya no me acuerdo. Sí, Alicante estaba al principio. Bueno, ya son 6, y en coordinación con el Consejo General de Farmacéuticos, lo que estamos haciendo es hacerlo poco a poco, porque somos conscientes de que ellos también tienen que cambiar en su sistema. Daros cuenta que para la indicación autónoma no hay problema, pero para la que es sujeta a prescripción, en la farmacia el sistema informático tiene que reconocer que ese medicamento está dentro de un protocolo. Entonces, bueno, requiere unas cuestiones administrativas que hemos acordado, tenemos un acuerdo con el Consejo de Farmacéuticos para irlo haciendo poco a poco. Se van a ir incorporando nuevos colegios, nuevas provincias, aunque tengo que decir que no solamente el que ejerce en el ámbito puramente privado, sino el que tiene libre ejercicio de la profesión o cualquiera. Esto como los médicos que tienen derecho a tener su talonario, pues las enfermeras también, para el ámbito privado. Nosotros lo proporcionamos, hay un sistema incluso informático para poder gestionar la petición de las órdenes de dispensación, se las hacemos llegar al colegio y es el colegio el que se encarga de distribuirla. Eso ya como estime oportuno, o lo vais a recoger al colegio o lo envía, eso es una cuestión interna que yo no me voy a meter. Pero para que sepáis que ya estamos avanzando en ese ámbito. Tenemos una orden de dispensación enfermera, que es esta que
disculpar porque ayer regalé una y se me ha olvidado, tenía en la mochila y no la he traído en papel. Y en el tren he dicho, cachi, se me ha olvidado coger. Pero bueno, la tenéis ahí. Creo que las presidentas tienen algún modelo también que hemos dado en alguna ocasión y si no, haremos llegar. Y en Huesca tienen ya incluso algunos enfermeros. Es un documento que hemos intentado que sea lo menos falsificable posible. Hoy en día decir que no se puede falsificar, pues falsificar los billetes, no va a falsificar una orden de dispensación enfermera. Ahora, yo no sé si eso merece la pena, pero bueno. Tiene un holograma arriba del todo que tiene esto que veis aquí plateado, es un holograma que es el escudo de la organización colegial, como lo que tienen cheques, me parece, y alguna cosa y tal, que eso no se puede falsificar, sale cuando haces una fotocopia mal, y tienen unas bandas también que cuando se intenta fotocopiar salen en otro color y sale en esas zonas grises, hay copy, es decir, que hemos intentado que no se pueda copiar y falsificar. ¿Por qué? Porque imaginaros que nosotros salimos con una hoja en blanco. ¿Os acordáis que antes, en muchas consultas de los médicos, no? Ibas a cualquier consulta y te daban una hoja. Ve a la farmacia y que te den esto. Bueno, eso ya no vale. Y ya desde aquel Real Decreto, y en la farmacia ya lo vemos, incluso ya es más estricto el control. Los medicamentos sujetos a prescripción médica no se pueden dispensar si no hay una receta por cualquiera de los profesionales. Un Nolotil, por ejemplo, que está sujeto a prescripción médica, no lo puede vender la farmacia si no lleva una receta. Insisto, no lo puede vender. Lo que pasa en la realidad, bueno, pero ya a día de hoy no se hace. Una receta en un papel en blanco tampoco se puede hacer. Hay un modelo, en nuestro caso es este, y que nosotros hemos intentado, además, de verdad que con el Consejo Farmacéutico estamos trabajando muy bien y nos han dicho, oye, lo habéis hecho perfecto y demás. Es más, hemos puesto un código, que veis ahí, un código QR, que es el que va a tener 2 códigos. Hemos modificado ahora, en coordinación con ellos, nos han pedido una cosa, porque este código, primero, verifica que la farmacia puede, y con con un móvil lo puedes leer, por eso hemos puesto un código QR, no un código de barras, que es más complejo, verificar que el profesional que está ahí puesto, aparte que nosotros las entregamos nominativas, ya está puesto, la veis ahí, no sé si veis, está a mi nombre, es decir, que ya desde la organización colegial se os da a vuestro nombre, no tenéis que poner el nombre y el número de colegiado. Se puede comprobar que eso está dentro del registro de los que están acreditados, porque si no estás acreditado no estarás, te saltará que si alguien intenta falsificarlo, no estás en el registro, y en el código QR se puede ver. Y luego hay otro código QR para anular la receta, es decir, una vez que la utiliza el paciente, ya no puede ir a otra farmacia a utilizarla. Teóricamente, la parte de arriba se queda la farmacia con ello, porque es para la farmacia, para el control de la farmacia, y el de abajo es para el paciente, que ahí es donde ponemos incluso cuestiones más clínicas del diagnóstico, cómo se tiene que tomar el tratamiento y todo eso, lo ponemos ahí. Bien, esto por un lado, en cuanto a herramientas que estamos dando desde la organización colegial. Y luego otra es una herramienta informática que la hemos llamado eCuidados Prescripción, que estoy mirando todo el rato el tiempo porque digo, a ver si me da tiempo para que la veáis un poco. Entonces me voy a conectar a Internet para que la veáis en real. No es una presentación en PowerPoint, sino que es una aplicación informática que vamos a poner a disposición de todos los enfermeros de forma gratuita. Digo todos, da igual que trabajéis en público, privado, en cualquier sitio, porque es como si tuvierais una enciclopedia, es algo más, pero para que podáis consultar, porque la primera pregunta que me podéis hacer es ¿cómo sé yo si un medicamento está sujeto a prescripción médica o no? Primera pregunta, básica. Bueno, pues aquí vais a tener la solución. ¿O cuáles son los medicamentos que están en los protocolos? Pues aquí vais a tener la respuesta. ¿Cómo podemos ver qué pasa con los medicamentos cuando los mezclamos? Las interacciones también vais a tener aquí. Es decir, es una herramienta de apoyo y que vais a tener gratuita, que podéis acceder desde cualquier sistema, incluso con el móvil o cualquiera. Tenéis que tener unas claves, que eso es lo que os vamos a ir dando desde los colegios profesionales. Pues ya se irá, ahora estamos en el piloto, tener paciencia, la vais a tener. Creemos, no lo he comentado todavía, pero la idea es que estos primeros 6 meses los estamos pilotando y que a lo largo ya del segundo semestre pues se vaya un poco consolidando todo el estudio piloto y que, bueno, pues finalicemos el año con que todo el mundo ya tenga acceso a la orden de dispensación privada, insisto, privada, para lo que la necesite utilizar. De momento en formato papel,
porque, bueno, también tenemos ciertas dificultades para todo el... Yo soy más digital, pero aquí he tenido que claudicar y he dicho... Y además fue una decisión de la Asamblea de Presidentes. Dijimos, no podemos esperar a que tengamos el electrónico, porque ya habéis visto el recorrido. Si queremos seguir adelantando un poco el trabajo, pues vamos a aprovechar ahora el tirón y sacamos el papel. Pero el futuro va a ser que tengamos también acceso, y ya hay herramientas que lo hacen, lo tienen los médicos también, los podólogos, para que sea electrónica y que tú lo puedas incorporar. Esta herramienta no es para prescribir, para poner aquí y que llegue a la farmacia y que lo... No, no, no. Esto es para consultar los medicamentos y demás. Entonces, ¿cómo funciona? Mira, tengo 10 minutillos. ¿Dónde está la modelo? Bien, ¿no? Voy bien. Vale, perfecto. Está ahí controlando el tiempo. Mirad, bueno, pues es una herramienta, ya digo que una vez logado lo he hecho ya rápido para no perder tiempo y como veis que ponéis José Luis Cobos, es porque está personalizado para cada uno. Yo puedo buscar el medicamento, pues, a ver, ¿os acordáis con el Vademecum igual, ¿no? Que teníamos varias fórmulas para buscarlo, por principio activo, por nombre comercial, incluso por laboratorio, por indicaciones, un montón de fórmulas. Nosotros tenemos, por ejemplo, por principio activo, ¿no? Si yo quiero buscar un medicamento por principio activo, tengo aquí un apartadito para poner, voy a poner aquí cosas sencillas, venga, un paracetamol, y fijaros lo que hace la plataforma, que yo cuando pongo un medicamento, voy escribiendo y él ya me sugiere cuál es, porque a veces hay nombres un poco raros y no sé exactamente, no hace falta que nosotros no sepamos todo el nombre bien, o incluso para evitar errores, que se hace por eso también, es que la plataforma te va a decir, en este caso, qué principio activo quieres. Yo digo, pues sí, el paracetamol. Entonces, a continuación me da todos los paracetamoles que en estos momentos están registrados en la Agencia del Medicamento. Y digo registrados porque, como veis aquí, hay algunos que están autorizados, que están comercializados, hay otros que están autorizados pero no comercializados, o hay otros que están anulados. Es decir, diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque también se da el caso que vamos a un botiquín de casa de un paciente y me dice, yo estoy tomando esto. Y yo, pues esto me suena que le habían retirado alguna cosa. Y lo metemos y dice, entonces, tenéis toda la información aunque se haya retirado un medicamento, ¿vale? Por si acaso, no es solamente lo que está a día de hoy. Hombre, también luego ya se puede filtrar, luego ya podemos poner aquí, oye, dime todo, porque yo ya, con el uso y demás, pues ya manejáis lo del día a día. Dice, no, solamente lo que ya esté autorizado y demás, lo que ya esté suspenso, no hace falta, ¿no? Si yo entro a ver la información de un medicamento, fijaros que ya aquí me da una primera información. El nombre del medicamento, este es el número de registro nacional, en qué situación está, y fijaros aquí ya me dice si es de prescripción médica o prescripción autónoma. ¿Veis? Es la primera parte donde ya podéis y veis que normalmente es por dosis, que el de menor dosis está como prescripción autónoma, que era lo que decíamos antes, sin receta y con receta. Bueno, y el que es de 1 gramo, por ejemplo, un paracetamol de 1 gramo, es con prescripción médica, ¿vale? Entonces, si yo pincho donde el nombre del medicamento, puedo ver pues mucha más información, pues cuáles son los excipientes que tiene, aparte del paracetamol, incluso en algunos, luego veremos algunos ejemplos, que aparece aquí la fotografía de la caja, porque el paciente a veces nos dice, mira esta caja, entonces se lo puedes enseñar y dice, ¿es esta caja? Sí, sí, esa. Yo le dije a la Agencia del Medicamento, hombre, sería bueno la pastilla, porque muchas veces, una pastilla roja, ¿qué tal? Que no sé qué, que tiene una ranura. Entonces, más que la caja, la pastilla es lo que necesitamos nosotros, ¿eh? Cosas prácticas que luego nos vengan bien. Y mirad, aparte de la información económica, que eso conjuntamente con el Ministerio de Sanidad tienen una referencia, que eso está aprobado a nivel estatal, luego cada farmacia, bueno, pues tiene sus márgenes y demás, pero por lo menos para hacerte una idea, oye, ¿estos son 50 euros o son 5? Entonces, si trabajas en la privada, como eso no tiene financiación, pues al paciente le puedes decir, oiga, esto más o menos, no quiere decir eso, pero más o menos está sobre este precio, para que alguien te pueda decir, oiga, pero eso es muy caro. Bueno, pues más o menos esto, luego ya en la farmacia le dirán. Y fijaros aquí otra cosa interesante, los grupos terapéuticos, ¿os acordáis de lo que he dicho de la clasificación ATC? Pues aquí podéis ver en qué grupo, este es el principio activo y es el N02BE01, ¿vale? Ese es el código que tiene dentro de la clasificación ATC, pero luego os voy a enseñar otros trucos para buscarlo. Pero bueno, ya podéis saber algo más sobre eso. Incluso
podéis obtener más información. Pero bueno, voy a cambiar la forma de buscar medicamentos. Vamos a buscar ahora por, no principio activo, sino nombre comercial, ¿no? Porque el paciente normalmente pues no te dice, estoy tomando un metamizol. Bueno, ahora con lo de los genéricos y eso ya se van acostumbrando, pero si no, ¿qué te dicen? Pues un nolotil, ¿no? Por ejemplo. Si alguien tiene curiosidad por alguna cosa, que me lo diga, ¿eh? Bueno, a lo mejor ahora es muy pronto para preguntar esto, pero en cuanto a poder prescribirlo, entiendo que es autorizado yo como enfermera. No, cuando he puesto ahí lo de que está autorizado o no, es que la agencia del medicamento tiene autorizado ese medicamento, es decir, es como que está, que se puede vender, ¿vale? Otra cosa es si yo estoy autorizado para hacerlo, si es de prescripción autónoma, lo eres de forma autónoma y entonces no tienes que hacer nada. Y si es de prescripción médica, ahora tendremos que ver si está dentro de un protocolo o no. Paso a eso ahora, dentro de un poquito. Muy bien. Veo que estás atenta, ¿eh? Fijaros, he puesto nolotil, como mientras estaba hablando estaba haciendo la búsqueda. Como nombre comercial, me aparecen 3 presentaciones de, o sea, 3 tipos de vías de administración, perdón, que son las cápsulas, los supositorios y la solución inyectable. Y que hay 3 presentaciones de cápsulas. Claro, y fijaros que viene ahí que está autorizado, es decir, se está comercializando, que es de prescripción médica y que no hay protocolo todavía. Este no lo puedo prescribir de momento, ¿vale? Pero bueno, por si acaso yo quiero saber más sobre eso, fijaros, mirar, en este aparece la foto, ¿no? Y que hay varias presentaciones, pues está el de 500 cápsulas, normalmente este de uso hospitalario, de centro sanitario, en casa uno no tiene 500 cápsulas, ¿no? O sí, 10 cápsulas, 20 cápsulas, es decir, te dice todas las presentaciones que tiene. Y también podemos ver toda la información que hay sobre el medicamento. Sabéis que a nivel técnico nosotros manejamos las fichas técnicas, que es toda la información que necesitamos para saber más de ese medicamento. Y luego aparte tenemos el prospecto, que es lo que el paciente, muchas veces dicen, mejor no leerlo. Pues no, tiene que leerlo. Tenemos las 2 cosas. La ficha técnica la tenéis aquí desglosada para ver las indicaciones terapéuticas, cuál es la posología habitual. Bueno, pues tenéis aquí toda la información de la posología, incluso cómo se debe tomar un medicamento, pues incluso está preparado para que si queréis lo podéis copiar, pegar, incluso vale para hacer trabajos, es decir, ya vamos más allá de que solamente para la prescripción. Si lo queréis luego darle una indicación, pues este medicamento se lo debe tomar así, bueno, pues lo tenéis ahí escrito incluso, ¿no? En las formas de esto. Ya me va quedando poco tiempo y tengo que enseñaros más cosas. Es que me emociono ya. Es un poco hijo mío esto de... Llevamos muchos años con esta plataforma. Bueno, como digo, todo, las propiedades farmacológicas, todo lo que es la farmacodinámica, farmacocinética, lo tenéis aquí. Nosotros en los cursos también insistimos un poco en repasar, porque ya he dicho antes, ya tenemos la formación, pero bueno, no obstante, creo que viene bien eso de actualizar y de refrescar los conocimientos en farmacología, que no está mal. Por ejemplo, si alguien dice, no, es que yo quiero buscarlo por el código ATC, ¿por qué tal? Bueno, pues aquí tenéis los códigos ATCs y funcionan, pues como he dicho, como un árbol, ¿veis? El gran árbol de, bueno, voy a por otro, por ejemplo, el cardiovascular, ¿no? Que es el C, dentro de esto los que son antihipertensivos, dentro de los antihipertensivos, pues, por ejemplo, estos que son diuréticos en combinación con otros, ¿veis? ¿Veis cómo va en escala? Y, pues, por ejemplo, voy al último escalón, vaya, en este no hay ninguno, porque, ya digo, como es clasificación internacional, puede ser que aquí no tengamos ningún medicamento. Bueno, y al final aparece el principio activo que tenemos, ¿vale? Sería la misma búsqueda que antes he buscado por el principio activo, pero de esta forma por el código ATC. Pero algo que nos interesa a nosotros. Dice, ¿qué hay en un protocolo? ¿Cuáles son los de los protocolos? Por ejemplo, si yo digo, mirad, tenemos aquí todos los protocolos que están autorizados. Y el último, por ejemplo, ha sido el de la fiebre. Dice, bueno, ¿y cuáles son los que están dentro de la fiebre? Que algunos el otro día me decían, bueno, es que para prescribir un paracetamol, tal. No, cuidado. He dicho, depende de la dosis. Antes hemos dicho un paracetamol de poca dosis, de 200 y pico, de 400 y demás, o el ibuprofeno de 400, lo puede prescribir de forma autónoma, pero el paracetamol de 1 gramo está sujeto a prescripción médica. Bueno, pues si yo saco cuáles son todos los medicamentos que están dentro de este protocolo, pues aquí me sale todo el listado, ¿veis? Aquí ya aparece, ¿veis? De 1 gramo, tal, de tal
laboratorio y es igual, ¿veis? Viene el número de presentaciones, si está autorizado y en qué protocolo está autorizado eso. Como veis, es una ayuda a saber si el medicamento lo puedo prescribir, si tiene que estar bajo un protocolo o no. Luego otra cuestión, ya por ir avanzando, hay muchas cosas más, eso ya os invitaré a que, ya alguno está diciendo, bueno, ¿y cuándo nos dais las claves esas para entrar ahí? Os he dicho, una cuestión muy importante es el tema de las interacciones. Mirad, solo por curiosidad, ¿cómo funciona? A ver, supongamos la típica pregunta, ¿no? Que llega el paciente a la consulta y dice, bueno, pero a ver, ¿usted qué está tomando? O vamos a casa, ¿no? Y te empieza a dar la retahíla, que esto muchas veces luego dice, a ver, ponga ahí lo que estoy tomando yo, a ver qué es lo que pasa. Mira, por ejemplo, un ácido acetil salicílico, ¿sí? Da igual, por ejemplo, le ponemos de 100 miligramos, está anticoagulado y demás, tiene algún problema cardíaco y, venga, vamos a ponernos en situación con un paciente cardíaco que le han puesto la aspirina, le han puesto el Sintrón, ¿vale? Un Sintrón de 4 miligramos, por ejemplo, y le vamos a proteger un poquito con omeprazol o esomeprazol o algo así, ¿no? Están tomando muchos medicamentos estos pacientes hoy en día. Pues venga, le vamos a poner el esomeprazol de 40. Ay, he puesto el inyectable. No sé si me lo ha cogido, creo que sí. Bueno, da igual, porque el principio activo y eso hace lo mismo. Entonces, ¿qué hace la plataforma? Mezcla todos los medicamentos y me dice si hay algunas interacciones. Entonces, comprobamos las interacciones y ya nos avisa también la plataforma. El hecho de que no haya, cuidado, también esto entra dentro de la responsabilidad del profesional, pero sí que nos da orientaciones. Si hay una compatibilidad entre ellos, si hay algún problema leve, algún problema grave, todo eso nos lo va a decir la plataforma. Incluso hemos descubierto algunos, que es curiosa, hay una interacción, aquí tenéis entre el ácido acetil salicílico y el Sintrón, que es más lógico, un anticoagulante y un antiagregante plaquetario, que eso es más lógico, pero fijaros una curiosidad que hay entre la aspirina y también entre el Sintrón y el esomeprazol, que eso muchas veces pasa, que están tomando el protector hace que la bomba bueno, hay un problema, no un problema, sino una disminución en la absorción. ¿Y qué ocurre? Que si tú dejas de tomar el esomeprazol, el Sintrón se absorbe en mayor medida y la anticoagulación se dispara. Entonces, claro, la enfermera puede decir, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Se está tomando todas las pastillas? Ah, bueno, no, es que dejé de tomar el omeprazol. Ah, ahora me lo explico. O sea, que no es un descontrol por esto, sino que hay un problema. Es decir, que nos ayuda no solamente en lo que tenemos que prescribir y demás, sino en el control del paciente crónico y todo eso, yo creo que nos va a ayudar. Y por último, también, ya me está mirando Maite, las comunicaciones que tenemos que tener con los medicamentos. Es bidireccional. Una, la que tenemos que recibir. Sabéis que la agencia muchas veces, la agencia del medicamento me refiero, saca una nota diciendo hay un problema con este lote porque se ha encontrado no sé qué. Antiguamente nos llegaba, yo me acuerdo cuando llegaba al hospital, decía, pues ya le hemos cascado 3 o 4 a esto, porque fue hace 3 días. Ahora es automático. Es decir, que nosotros podemos ver a tiempo real aquí todas las notas informativas, las notas de seguridad, es decir, si existe una alerta, por ejemplo, de esto, que es, mira, este es del 21 de febrero, de hace unos días, y automáticamente podemos ver qué es lo que ha pasado con ese medicamento. En este caso, pues, no me acuerdo qué pasó aquí, pero seguramente aquí no lo describe y te dice, pues, descripción del defecto. Se estima que podría haber al menos una unidad en el mercado acondicionada erróneamente, con sobredosis de no sé qué, no sé cuánto, medidas cautelares, retirada del medicamento de las unidades distribuidas por tal laboratorio, no sé qué, no sé cuánto, que tenéis aquí, por no entretenerme. En definitiva, ¿qué es lo que hay que hacer? Pero no solamente la información que tenemos que recibir, sino una alerta de farmacovigilancia, es decir, los profesionales sanitarios, todos, tenemos la obligación de comunicar cualquier sospecha de evento adverso que ocurra con un paciente, enviar una alerta. A mí, le pasó a mi padre no hace mucho, hubo un problema hace unos años con el Nolotil, no sé si recordáis, que hubo una cosa ahí rara, no he investigado yo mucho porque no he querido, pero algo pasó y aparecieron algunas reacciones adversas. Entonces, lo que hacemos es seleccionar la comunidad autónoma, en este caso sería Aragón, qué medicamento nosotros
para vuestra tranquilidad, no nos quedamos con ningún dato ni de paciente, ni cosas por el estilo, ni nada, sino que automáticamente se va al centro de farmacovigilancia. No lo voy a hacer ahora porque si no comunico alguna alerta y nos van a decir los servicios de farmacovigilancia que nos estamos metiendo ahí con cosas raras. Se comunica, pues ya sí, qué dosis está tomando, cómo se ha prescrito, tal, todo eso. ¿Os acordáis de la ficha amarilla famosa? Bueno, pues es la ficha amarilla en formato electrónico, que eso ya lo tienen en otros sistemas informáticos, pero también lo podéis hacer a través de esta plataforma. Bueno, que me emociono. Voy a terminar, que ya estoy terminando con las conclusiones. Bueno, como veis, la trayectoria de todo este tema de la prescripción ha sido larga. Bueno, yo estoy contento porque hoy en día alguien me llamó loco en su día hace 20 años, pero yo estoy contento porque no es una realidad al 100%, pero que ya estamos en el camino, o sea que ya nos queda poco. Pero tenemos que decir una cosa, en España es una realidad para el conjunto de la enfermería. El 97% de las enfermeras ya están acreditadas y pueden hacer la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos. Nuestra idea es que con esta directiva que os he comentado, con las modificaciones de la ley, podamos incorporarnos con pleno derecho, igual que está médicos, odontólogos, podólogos, pues que la ley diga y enfermeros. Lo sabe la ministra, se lo hemos puesto encima de la mesa, están de acuerdo, el equipo ministerial que hay ahora mismo lo ve con buenos ojos. Hoy en día cambiar una ley en el Parlamento no es fácil, pero bueno, esa es la línea de trabajo. O sea que, sabiendo cuál es el futuro, vamos a seguir trabajando en los protocolos, vamos a seguir haciendo cosas y, como digo yo, esta frase me gusta mucho porque la dijo un dramaturgo que además era médico ya hace mucho, era húngaro, Arthur Schnitzler se llamaba, y decía, estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado, eso es la clave de la vida. Yo que me veis así de corbata y tal, pero esto es una montaña de mi tierra, yo soy extremeño, está en la Sierra de Gredos al final, en Tormantos, no sé si alguien conoce aquella zona, La Covacha se llama, este pico que hay por aquí, realmente el pico está aquí, y estoy aquí, me veis pequeñito, os aseguro que soy yo con mi sobrino, y lo utilizo porque uno cuando sube a la montaña, uno no hace cima cuando uno quiere, sino cuando la montaña te deja. Y yo creo que esto es muy aplicable a lo que nos suceda en nuestra profesión. Vamos a estar preparados, yo creo que vamos a tener paciencia, incluso seamos generosos, algunos no lo veremos al 100%. Bueno, pero hemos dejado camino sembrado para otros, los que vengan, no seamos tan egoístas. Algunos nos prepararon el camino para que de ATS pasáramos a diplomado, luego al grado. Bueno, pues eso nos toca también, esa lucha permanente. Así que espero haber aclarado más que generado dudas y muchas gracias. Dejamos ahora 5 minutos para que te formulen algunas preguntas. Si hay alguien que quiere preguntar algo. Venga, voy. Hola, muchísimas gracias, José Luis. La verdad es que todo un camino y felicitaciones también por todo lo hecho. Mi pregunta va sobre todo por la gran duda que tenemos los que trabajamos en la privada, ¿vale? No solamente en hospitales, sino, por ejemplo, yo en mi caso y muchas de mis compañeras trabajamos en enfermerías escolares, en las que estamos como profesionales únicos. Entonces, ¿qué nos puedes decir respecto a la aplicación? Y además, precisamente, porque esta última guía, la de la fiebre, pues es algo que utilizamos muy habitualmente. Entonces, si nos puedes un poco decir algo sobre eso. Gracias. Bien, es cierto que luego hay muchas especificidades y hay muchas particularidades, ¿no? En centros escolares, diferente es, ahora voy a lo tuyo concreto, pero diferente es que sea público o privado, porque la administración será diferente. Cuando un centro es privado, depende también si es una gran organización, porque es un grupo y demás, o es un pequeño centro donde solo está la enfermera. Lo que dice la guía es que el centro tiene que tener su propio protocolo de actuación. En el ámbito escolar es además muy específico, porque uno no da un medicamento a un niño si además no tiene la autorización de los padres. O sea, hay una serie de condicionantes un poco más compleja que no una consulta al uso. Una vez que ya tenemos solventados esas cosas, la enfermera, si es una situación de fiebre, en ese caso,
podrá, aparte que es que las dosis que utiliza para los niños son medicamentos no sujetos a prescripción médica, normalmente el paracetamol que se utiliza y demás son dosis muy bajas, y no necesitaría ni siquiera del protocolo. Es decir, está automáticamente autorizada para poderlo hacer con los condicionantes que he dicho por ser niño y por ser escolar, que tiene que tener esa autorización. Lo mismo ocurre, ya diría, como botiquín, no solamente como una gran labor que hacéis las enfermeras escolares, que la gente piensa que solo estáis allí para curar las heridas y a lo mejor dar la medicación a los pacientes crónicos. No, hacéis una labor mucho más importante de salud pública, y en esas labores preventivas, en algún caso se ha llevado incluso la vacunación a los centros. Bueno, pues la vacunación está autorizada, ya lo tenéis. El tema de los productos sanitarios y demás también. Si es el caso a futuro, por ejemplo, me voy a poner un extremo, ¿no? Una herida que necesita sutura y que tienes que poner un anestésico local cuando salga el protocolo correspondiente. Pues lo suyo sería que tuvierais un protocolo específico en el centro, que esté firmado por esa enfermera, que lo paséis por la dirección. Es decir, cuanto más seguridad jurídica tengáis de que ese protocolo lo habéis hecho específico para el centro, mucho mejor para tener esa seguridad jurídica. Y siempre vais a tener los servicios jurídicos del colegio para consultar, que nos llegan muchas dudas. Oye, ¿esto cómo lo debo hacer? Siempre os remito al colegio para que os ayuden, porque tenéis la póliza de responsabilidad civil, una serie de cosas que os van a cubrir. Hola, buenos días. Mira, yo te quería preguntar por vacunas. Yo trabajo en pediatría y sí que es verdad que ponemos vacunas que a lo mejor nos traen los padres, que todavía no están en calendario, pues por ejemplo la del rotavirus, la del meningo, que ahora sí que la han introducido, pero bueno, todavía quedan niños que le estamos poniendo, y no sé exactamente si estamos alegales, ilegales poniendo eso. Es verdad que no tenemos ningún control sobre la cadena del frío, nos tenemos que fiar. Y si pasa algo, ¿qué responsabilidad tenemos? A ver, has dicho dos cosas. Una es una vacuna que te trae un paciente, que ya esto ya fuera de la prescripción y demás, lo que tú has dicho, la rotura de la cadena de frío, es decir, que eso ya es otra cosa. Eso ya no entra dentro de esto de la prescripción y demás, sino que es que, vamos, aunque tuviera que administrarla porque me lo ha prescrito el médico, una vacuna que me ha traído un paciente sin controlar la cadena de frío y tal, yo no me fiaría mucho. Pero, insisto, eso es independiente de que yo tenga la capacidad o no de ponérsela sin que haya una prescripción médica. Hay que ver, insisto, porque no conozco la realidad al 100% de cada comunidad autónoma y de esa situación en concreto, si esa vacuna no está dentro de un calendario vacunal, no está dentro de una campaña que está dentro de los servicios regionales de salud que han dicho ahora vamos a incorporar esta nueva vacuna. Perfecto. Si no es así, necesita, por seguridad jurídica, necesita la prescripción del médico. Y por seguridad clínica, yo no me fiaría de haber roto la cadena de frío. E incluso la del rotavirus, a ver, para la farmacia hace falta una especie de prescripción que en el OMI sale y que nos la piden muchísimas veces a las enfermeras, y nosotros somos las que se la damos, pues rotavirus a los 2, 4 y 6 meses. Sí, la administración ha autorizado para que la enfermera haga esa indicación, pues no hay ninguna pega. Está autorizado y lo hace, se la dispensan en la farmacia, viene con ella y se la pongo. Vale. A ver, por aclarar un poco este segundo punto, porque ahora mismo dentro de lo que cabe no estamos bien, pero hace unos años, acordaros, cuando había desabastecimiento de alguna vacuna, que la gente se marchaba a Andorra, que se marchaba. Entonces, yo trabajo también en primaria con población infantil, y llegamos en nuestro centro a decidir que no administrábamos ninguna vacuna que no viniera pues con el ticket de la farmacia como que estaba recién suministrada, o sea, recién cogida. Pero no está en el calendario. Pero yo estoy hablando ahora de la cadena de frío. Como bien dice José Luis, quiero decir, tú coges un medicamento que puedes poner y si ves que está caducado, ni con autorización del médico, ni sin autorización del médico no la vas a poner. O sea,
Quiero decir que son dos cosas diferentes. Pero para el tema, quiero decir que a veces simplemente es de hablar con los pediatras y para que estas vacunas fuera del calendario, anoten NOMI diciendo se indican las vacunas fuera del calendario de vacunación de la Comunidad Autónoma de Aragón. Quiero decir, tampoco es, no hay que autorizar una por una. Si te admite el calendario de las vacunas no financiadas en la Comunidad Autónoma de Aragón, con eso ya tienes lo que sería la indicación. Y luego, por otro lado, el tema de asegurarnos que efectivamente, que a mí es lo que más me preocupa, exactamente, lo más que me preocupa porque, claro, tú estás administrando un medicamento y lo escribo en la historia clínica, que lo están trayendo los padres, entonces, claro, no es lo mismo que lo acaban de recoger en la farmacia, que lo recojan la tarde anterior, que sabemos que tienen unas horas, a que yo recuerdo, hubo un momento que se daban las 3 dosis a la vez. Con lo cual podías poner una vacuna que llevaba 6 meses en una casa. Esas yo lo sentía, pero decía que no, que eso no lo administraba. Y eso no te lo puede ni mandar un médico. O sea, no, porque tú no puedes garantizar eso. Y la administración sí que es una responsabilidad nuestra, por encima de lo que pueda decirte un médico. O sea, un médico te puede decir, administra esto, pero tú tienes que garantizar que eso está en condiciones. Y si no está en condiciones, no lo administras. Yo creo que ya como, si no se nos va a hacer muy tarde, queda una ponencia antes del descanso. Muchas gracias, José Luis, la verdad que ha estado fenomenal. Y por favor, sí, un aplauso, que yo creo que